Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Carámbale, qué bueno que hay tanto interés en el tema de la inflación en Venezuela. Que por cierto me acaban de decir uno de mis ponentes acá que estamos cometiendo un grave error en hablar solamente de la inflación y no estamos hablando de la escasez. Pero el que me dijo, pero es que son dos cosas que van pegadas. Bueno, yo creo que es un tema que afecta a los venezolanos notablemente. Yo preguntaría aquí, por ejemplo, ¿a cuántos le dio chikungunya o dengue? Uno, poquito, dos, tres. Ajá. ¿Cuántos consiguieron, cómo que se llama la cosa? Acetaminofén. ¿Y cómo se llama la otra? Pedialit. Bueno, o sea, creo que todos estamos viviendo una situación verdaderamente crítica en términos de que no se consiguen las cosas, pero lo más importante es que se consiguen caras. Y lo peor es que se consiguen más caras y más caras y más caras y más caras. Y eso es lo que uno asoma por allí, en el lenguaje vulgar, que es lo que llaman la inflación. Entonces yo le doy la bienvenida en el nombre del Centro de Estudios de Economía Venezolana al profesor Luis Mata Molleja, que es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y a mi viejo amigo y querido exalumno. Él dice que no, pero es porque lo que él sabe cree que me lo debe a mí, pero no se acuerda de eso. El economista y profesor de la Católica, Rafael Muñoz, son las dos personas que nos van a acompañar. Ustedes verán que yo escogí expresamente a una persona de largo alcance y a una persona de poco menos alcance. Me estoy refiriendo a las edades. Alma larga, sí señor. Y bueno, yo los voy a acompañar también con algunas cosas que quiero decir sobre el tema de inflación. Nos va a acompañar una compañerita de ustedes que se prestó, le hicimos un pequeño examen, a ver si llegaba a hablar del tema de inflación, a Ornella, y Ornella va a ser la jefa de este debate. A partir de este momento, ella es la que manda, así que yo le entrego el testigo y nos vamos. Buenos días, mi nombre es Ornella Bianchini, soy alumna de cuarto año de Administración y hoy voy a tener el gusto de ser la presentadora de esta mesa redonda. Hoy contamos con estos dos grandes ponentes y nos van a brindar cada una de sus opiniones y nos van a aclarar nuestras dudas, donde también nosotros tendremos la oportunidad, después de compartir nuestras opiniones y ver qué cabito suelto que quedó por ahí. El tema a tratar hoy es la inflación. ¿Qué es la inflación y por qué ocurre este fenómeno en Venezuela? Primero que todo, tenemos que tener claro que es una mesa redonda. Una mesa redonda, se trata un tema en particular, que en este caso es la inflación, y se cuenta con una moderadora, que en este caso soy yo, y ustedes, que son las personas que tienen interés en el tema. Teniendo esto ya claro, todos los ponentes del día de hoy cuentan con 15 minutos cada uno. Después viene otra sesión donde se aclararán las dudas de qué es la inflación, y después cada uno tendrán otros 10 minutos aproximadamente para compartir cada una de las soluciones que plantea cada uno. Y por último contaremos con un breve comentario del profesor Maxime Ross, donde nos concluirá la sesión. Bueno, que comience. Le damos primero la palabra al doctor Luis Mata Mollejas, quien es presidente de la Academia de Ciencias Económicas. ¿Estamos listos? Muchísimas gracias. Amiguito, primera lámina. Ok. Ese fue el tema que nos invitaron a que comenzáramos. Lámina siguiente. Como que vamos a tener que ayudarlo. Ok. Esa es nuestra primera lámina. Ese es el temario que yo voy a desarrollar con ustedes. Como pueden ver, ¿qué tenemos allí? Allí tenemos un señor que está repartiendo unos dólares. Hay unas manos que los están recibiendo. Por allá, entre las manos que están recibiendo,
hay una mano femenina, podemos suponer que es la presidenta del Brasil, la señora Kirchner, y los otros son otros. Vemos una pareja con un niño, que suponemos, queremos decir que esos son los venezolanos, véanle la cara, ¿verdad? A esos venezolanos que están allí. Vean la cesta, que explica lo de la cara, y vean que está montado en un barril de petróleo que dice Venezuela. Bueno, eso es el tema central. Así nos ven en el exterior. Esta es una lámina que copié de The Economist, que es una revista muy reputada, producida en Inglaterra. Ok, ¿qué más nos dice esta lámina? Que este señor de negro que está repartiendo los dólares está de espaldas al pueblo, ¿verdad? Ha estado repartiendo esos billetes, todo el mundo muy ansioso en obtener esos billetes. Yo debo decirles que en la historia del país esta lámina es muy parecida. Pudiéramos decir por allá en los años 60 que el señor repartía también recursos, pero que las manos eran nacionales. Las manos que estaban solicitando y recibiendo los recursos eran manos nacionales. Por lo tanto, esos recursos se quedaban en el país, se invertían y había producción nacional. Estos recursos que se lanzan al exterior, se van al exterior y no regresan. El único retorno que se supone que tendría como retorno es la compra de votos en sesiones internacionales para la satisfacción. Vean la cara del señor que está allí, ¿verdad? Muy satisfecho con eso. El pueblo no recibe exactamente ningún beneficio. El siguiente punto que yo voy a conversar un poquitín con ustedes, ¿verdad? Esto es la guía de lo que vamos a conversar. Es PDVSA, ¿verdad? PDVSA es la productora de petróleo. Se supone que esos recursos fundamentalmente vienen de la parte de petróleo, y vienen de la parte de petróleo porque en los últimos 15 años el aparato productivo nacional fue destruido en su mayor parte, y entonces ahí ustedes tienen la explicación de la cesta vacía, pues, ¿no? Para conseguir algunas cosas de esos que ustedes mencionaron por ahí antes, pero cosas más sencillas, como harina de maíz, harina de trigo, carne, pollos, quesos, tampoco se consiguen, ¿verdad? Porque tienen que venir comprados del exterior. Antes el país lo producía, digo antes, ¿verdad? A partir del 95, 98, no sé cuándo empezó el señor ese que está allí montado a distribuir, a repartir los dineros hacia afuera. Ok. Entonces vamos a concentrarnos primero en los tres venezolanos que están allí, ¿verdad? Lámina siguiente. Esos venezolanos tienen ustedes una cosa que se llama salario real, que es lo que consiguen realmente con los bolívares que pueden recibir, y tienen el salario nominal, que es lo que reciben en bolívares. Eso es muy simple. Reciben muchos bolívares, pero no compran nada, ¿verdad? Y compran cada vez menos. Lámina siguiente. ¿Es que eso es un fenómeno mundial? No, eso no es un fenómeno mundial. Esta lámina que ustedes tienen aquí dice índice de precios de los bienes transados en los mercados mundiales 2005-2100. Si vemos las fechas que están allí, 2012,
con medio, septiembre, octubre del 2013, septiembre del 2014, ustedes ven que efectivamente para septiembre del 2012 casi doblaba el índice de precios, pero que después empiezan a descender. Los precios en el mundo descienden. Los precios en Venezuela ascienden. En consecuencia, estamos en una, efectivamente, como decía el título que nos invitaron a que dijéramos alguna cosa, es una peculiaridad nacional. Nos distinguimos con esa maravilla. En la economía hay dos grandes enfermedades. La inflación, porque no puedes comprar cuando tienes recursos, y la escasez, que aunque tengas recursos, no puedes comprar absolutamente nada. La laminita previa nos señaló que no puedes comprar. Ahí tienen cómo ha sido el movimiento de los precios en todos los ítems, cómo han subido primero los alimentos y después están en una meseta. Los alimentos que no conseguimos y que son muy caros en Venezuela, porque no hay nada más caro que lo que no conseguimos. El precio puede estar regulado y decir, esto vale tanto, pero si no se consigue es absolutamente caro. Vemos los metales y vemos el precio del petróleo, cómo subió en un momento determinado y ahora empieza a descender. En el caso venezolano no solo no ocurre que el precio desciende, sino que también desciende la producción gracias a la administración maravillosa de los últimos 15 años. Vemos el último rubro que está indicado en esa lámina, que es el precio del oro, ¿verdad? Y el precio del oro, como ustedes ven, también sube y baja. Y ahora les voy a dar una absoluta novedad, que es la explicación siguiente. Lámina siguiente. No me cuentes los minutos que él se demora. ¿Verdad? Ahí tienen toda la evolución de los precios del petróleo y del precio del oro durante toda la vida de la existencia del petróleo como elemento sustantivo vital de las economías. Eso empieza en 1860 y termina en el año 2013. ¿Verdad? ¿Qué nos dice esa lámina? Esa lámina nos dice que en la primera columna tenemos varios sistemas de patrón monetario. Patrón monetario es simplemente las reglas que se aceptan para que unos países le paguen a los otros. En el primero, durante el final del siglo XIX, tenemos ahí que el patrón era doble, el patrón era bimetálico, se podía pagar con plata y oro. Al siguiente es el periodo británico, desde 1860 hasta 1900, prácticamente todo esos largos 20 o 30 años. Después tenemos el oro sterling, que es el periodo que llega hasta la depresión de 1929, 1939. Periodo siguiente dice oro dólar, en donde, de acuerdo con las reglas internacionales, el dólar era tan bueno como el oro. Se podía pagar todo con dólares en vez de tener que sacar de la cajita oro. Y por último tenemos el periodo que estamos viviendo, que es el periodo de flotación, porque en el periodo oro-dólar, en el periodo oro-sterling, ustedes ven allí que dice cuánto vale el oro en dólares y tienen un precio fijo. Hasta 1959, hasta 1960, costaba $36 la onza, es decir, eso era un precio fijo. Podías pagar con dólares o podías pagar con oro. Por supuesto, era mejor pagarlo con oro, con dólares, porque todo, de acuerdo con las circunstancias mundiales, la mayor parte del oro estaba en Fort Knox, en los Estados Unidos.
Entonces allí tenían unas cajitas y en el principio, cuando un país tenía que pagarle a otro, pasaban unos lingotes de un lado a otro. Por último se dieron cuenta de que eso era una tontería, que simplemente bastaba apuntarlo en un papelito y se llevaba la cuenta. Bueno, ese fue el periodo. Y en el periodo de flotación, entonces el precio del oro varía y, como ustedes pueden ver, mientras esa relación, si ven la última columna, el precio del petróleo es una proporción estable del precio del oro. Este es un hallazgo que hicimos hace unos meses y lo presentamos en la Academia de Ciencias Económicas. En cuanto oscila, ese hallazgo dice que el precio del petróleo aproximadamente durante toda la vida el promedio es 6% del precio del oro. En consecuencia, es mentira podrida absoluta el que el precio del petróleo dependa de los eventos políticos. Los eventos políticos han sido muchísimos. Guerras en Irak, en Irán, en no sé cuánto, caídas de gobiernos en todas partes. Y el precio del petróleo se mantiene exactamente igual, en la misma proporción con el precio del oro. Y el precio del oro está dominado por los intereses de los Estados Unidos. Esta es una explicación quizás un poquito complicada, pero se los voy a decir. Si los Estados Unidos necesitan gastar no importa. Si los Estados Unidos necesitan gastar, imprimen billetes. Y con esos papeles compran todo lo que les da la gana. Lo vamos a dejar así, ¿verdad? Como en las viejas novelas. Las consecuencias de esto es que los Estados Unidos hacen lo que les da la gana. Tienen el garrote por el mango. Muchísimas gracias, profesor. Como esto es una mesa redonda, yo voy a preguntarle, pero dejo la pregunta en el aire al profesor Luis Matamolleja, ¿qué carrizo, y la palabra creo que no es muy técnica y económica, qué carrizo tiene que ver todo lo que nos dijo con la inflación en Venezuela, aquí en este paisito chiquitico que se llama Venezuela? Pero no me va a responder ahorita. La respuesta yo se la di antes. Estaban ahí los precios en dólares y esos precios simplemente venían cayendo en el mundo y subiendo en Venezuela. Está bien. Bueno, Rafael Muñoz. Pero no pueden quedarme amordazado y preso, porque no soy de ese estilo. El gran estilo es un tanto agresivo, dado que yo aprendí cuando yo era muchacho como ustedes a protestar contra los que tenían el garrote en la mano. Luis, ¿tienes que decir todo eso? Ya lo dije. ¿Lo oyeron? Sí, yo. Bueno, buenos días. Primero agradecer la invitación de Maxim a entiendo, primer foro que organiza el Centro de Estudios de la Economía Venezolana de esta universidad, lo cual pues espero que sea el principio de una serie de eventos que dure por siglos, como en otros países ocurre cuando se hacen cosas buenas. Yo me voy a... Bueno, hay un rezago que no tiene que ver con el operador, sino con la máquina, lo confirmo, es lenta. Así que no lo culpamos a él. Sí, ponla. Pon la siguiente lámina, por favor. Yo voy a tratar de usar, y espero que alcance los primeros 15 minutos, pero si no, hago como el profesor Matamolleja y digo, vamos por parte. Y el esquema de lo que yo les quería plantear a ustedes, y que sirva de base para lo que discutamos, y lo importante aquí es que todos participemos y discutamos, es el siguiente. Les voy a tratar de dar una
descripción de cuál es la evolución pasada y presente de la inflación en Venezuela. Eso con el objeto de saber qué es lo que estamos discutiendo hoy, cuál es el problema, qué es lo que queremos explicar, cuáles son los puntos claves de esa evolución, de esa inflexión que queremos tratar de generar hipótesis para comprenderla a fin de resolverla. Luego me voy a detener muy brevemente en unos aspectos conceptuales básicos para poder dar pie a lo que viene luego, que es entender y dar una explicación fundamental del problema estructural que tiene Venezuela en términos de inflación, y luego referirme al problema coyuntural. La siguiente lámina. Lo que tienen allí es, quizás viéndolo desde allá, es mejor que aquí en la tablet. Y además no le doy la espalda a este apreciado sector del auditorio. Es la inflación desde que tenemos información del Banco Central más reciente en términos de largo plazo, que desde 1950 en Venezuela. Fíjense que también aquí estamos calculando la inflación promedio década por década y bueno, para acompañar la información también la acumulada década por década. Fíjense que entre 1950, las dos primeras décadas, la inflación promedio en Venezuela era de 1,2 y 1,32%. Sencillamente es lo que viven economías desarrolladas hoy en día, no era una economía inflacionaria. Esas tasas de inflación se pueden considerar como inflación friccional, normal en una economía. Pero ya a partir de la década de los 70 comienza a expandirse los precios de manera más acelerada y definitivamente de la década de los 80 hasta el sol de hoy tenemos inflaciones elevadas de más de dos dígitos, o sea, de más de un dígito. Eso lo vemos claramente en la gráfica que está abajo y la siguiente lámina es la misma información, pero quizás presentada de forma tal que me permita a mí, nos permita ver lo que yo quiero destacar de cuáles serían esos problemas que explican la inflación. Primero, del 50 al 73, bueno, la inflación como era de 1,69% promedio, del 74 al 98, 28%, y del 99, que como punto de partida del régimen actual, sigue siendo persistentemente alta en un 24,1%, perdón, 24,21%. Entonces el punto es, ¿qué carrizo pasó en la década de los 70? ¿Qué nos cayó aquí? ¿Qué nos pasó? ¿Qué bicho raro nos picó? ¿Qué enfermedad? ¿Qué chikungunya llegó aquí y alteró todos los precios? Chikungunya. Chikungunya sin acetaminofén. Y les adelanto la hipótesis, paradójicamente lo que nos cayó fue petróleo. Petróleo caro, porque eso lo tenemos de 1928. Y ya vamos a ver por qué. La siguiente lámina. Por otra parte, bueno, viendo eso, entonces todo eso es un poco lo que tenemos que explicar. Porque la inflación en Venezuela no es de ayer, de antier, ni de hace 5 años, es de décadas atrás. En 1974 fue la primera vez que tuvimos inflación de 2 dígitos, que fue 11,4. Y de en adelante, con pequeñas excepciones, ha sido de 2 dígitos. Entonces es una economía que tiene algo que no viene tampoco ni siquiera de 1999, es de antes. Y hay que entonces tener hipótesis, porque las soluciones coyunturales que le demos ahora no sirven si la estructura está enferma. ¿Okay? Entonces, bueno, pero viendo también, y es como la última parte que yo quería destacar, adicionalmente a problemas estructurales, hay problemas más coyunturales, más de ahorita. Y fíjense lo que la lámina nos señala, y específicamente el gráfico, que la inflación desde 1999 sigue siendo alta, llega a picos frecuentes de 30%, pero desde 2013 y 2014 se dispara, como todos hemos padecido en los últimos 2 años. ¿Qué pasó también ahí, en el más corto plazo? ¿Qué se agregó a la chikungunya de siempre? Y ahora es dengue con chikungunya, y ojalá no venga la ébola, porque dice verdad que ahí se acabó todo. Entonces, la siguiente lámina. Y el otro punto a destacar, importante, es un poco el punto que quizás se acercó a él el profesor Matamollea. Esto no es un fenómeno mundial.
ni siquiera un fenómeno regional. Este es un fenómeno de Venezuela. Fíjense, tomando como en el periodo 99-2014, ahí tienen las inflaciones promedio en ese periodo de una gran cantidad de países latinoamericanos. El promedio para todos esos países, sin contar a Venezuela, es 6,54% al año. Y Venezuela tiene un promedio de 26,76%, 4 veces más. Entonces, ¿qué le pasa a Venezuela? Porque además, hace no mucho, el Cono Sur era la referencia de la inflación en el mundo. Ellos tuvieron hiperinflaciones de hasta 30.000% en Bolivia y 1.000 y más por ciento en Argentina, parecido en Uruguay, en Brasil, y que ellos hicieron algo que ya no padecen de esta enfermedad. ¿Qué nos pasó a nosotros? La enfermedad no nos llegó a la hiperinflación, pero tenemos lo que se llama la inflación maldita, que es muy alta, pero no tan alta como para tomar medidas y resolverla. Entonces, visto eso, paso, digamos, al segundo punto que les quería como base para explicar esto. ¿Cómo explicamos estas dos cosas? La de ahorita y la de siempre. Bueno, para eso les quiero decir solo dos cositas, digamos, teóricas, que son, uno, la inflación es, y en eso la escuela monetarista siempre tuvo, y antes de ello se tuvo razón con lo que llaman la escuela, un punto que es la ecuación cuantitativa del dinero. Es un fenómeno monetario. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando dicen eso, que se repite mucho, eso quiere decir que no puede elevarse los precios si no hay dinero para hacer las transacciones que esos precios mayores implican. La inflación no puede ocurrir si no se acompaña con dinero. Las transacciones en términos monetarios necesitan que haya una masa de dinero para poder hacerlas. Eso tómenlo en cuenta porque lo vamos a usar para explicar cosas. Pero el problema es que eso explica más que todo, esa contabilidad, esa explicación monetaria contable de la inflación es para el corto plazo. En el largo plazo, y es el segundo factor, la inflación siempre es y será un fenómeno de déficit de oferta o de exceso de demanda. Como en cualquier mercado, si la demanda sobrepasa la oferta, los precios suben. Lo que pasa es que estamos hablando de todo un país. Entonces tenemos que ver, y el punto y la hipótesis que les voy a enseguida a lanzar es que este punto, pensando por lo segundo, es el aspecto estructural de nuestra economía. Y el que tengamos una economía que se alimenta esencialmente, por no decir únicamente, del ingreso petrolero, permite una estructura que esto se reproduzca y que tengamos ya 4 décadas de inflación alta. 4 décadas. Yo creo que es preferible un sarampión grande como tuvieron en el Cono Sur y luego llegar a algo más estable. Y los puntos allí son los siguientes. Venezuela tiene, y por eso les decía que el inicio del problema es el ingreso petrolero, porque en Venezuela el ingreso petrolero, además, llega todo, se transforma en bolívares y financia el gasto gubernamental. Eso de antes y de ahora. Ese gasto es el que motoriza la economía. Ese gasto genera demanda. Pero el problema es que la estructura política de ese gasto, que es un gasto fundamentalmente, como está en manos del Estado, del gobierno, las personas que han estado en el gobierno de hace 4 décadas, bueno, como es natural y pasa en todas partes del mundo, procuran permanecer en el gobierno. Y ese gasto tiene un sesgo hacia lo que más rinde en apoyo político cuando se ejerce ese gasto, que es gasto en transferencia, gasto en subsidio. El problema es que los gastos de transferencia y subsidio alimentan la demanda, pero no la oferta. Más bien los subsidios tienden a generar problemas de productividad porque las empresas no se hacen productivas porque cuentan con esos subsidios. Y las transferencias a los individuos hacen que haya un desincentivo a trabajar y a ser más productivo también. Entonces, hay mucho dinero por el petróleo que lo genera y hay también un gasto que administra el Estado que es esencialmente generador de demanda, pero no de oferta. Entonces, estructuralmente, tenemos una permanente presión para que haya un exceso de demanda y eso viene ocurriendo desde décadas atrás. Eso adicionalmente está soportado por algo que ese mismo gasto genera, que es una economía, un entorno institucional en Venezuela. Y repito, estoy hablando de todo este periodo, no del reciente. En el reciente podemos decir que todas estas cosas
llegan al paroxismo, llegan a lo máximo, llegan al extremo, llegan a la dimensión desconocida. Que ustedes son muy jóvenes, pero había una serie de televisión que se llamaba La Dimensión Desconocida. Sí. Universos paralelos, huecos negros, todo eso es lo que tenemos ahorita. Pero en general, lo que le quiero decir es que ese gasto se alimenta. ¿Por qué entonces no se dieron cuenta antes? ¿Por qué los que han tenido el poder de controlar la política económica en Venezuela antes no han hecho algo? Bueno, porque este gasto también, esta forma de alimentar y de generar la maquinaria que mueve una economía, genera y necesita a su vez instituciones que lo permitan. Entonces nosotros tenemos en Venezuela una economía cuyo contexto institucional genera lo que se llama economía de búsqueda de rentas. ¿Qué es una economía de búsqueda de rentas? Es una en donde la búsqueda de los dineros o rentas que otros producen es a lo que yo le dedico más tiempo en vez de producir yo mismo. Y todo. Oye, déjame redondear. Entonces, si tú tienes esa bomba que es un gasto alimentado permanentemente por un ingreso petrolero que, aunque haya tenido sus fluctuaciones, siempre ha sido alto desde el primer boom petrolero en 1973. Ese gasto se distribuye por una restricción política en gasto básicamente alimentador de demanda y no de oferta, pero a su vez unas instituciones que se generan para soportar eso, y entonces tiene una economía de búsqueda de renta. Las economías de búsqueda de renta entonces generan claramente, no son estimuladoras de la oferta. Entonces el déficit de oferta y demanda es permanente y es estructural. Y esa es la hipótesis que les quería dejar a largo plazo sobre los elementos básicos. Por supuesto que hay que detallar, que hay que meter, pero los elementos básicos que pueden explicar eso que nos pasó desde 1970. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Rafael Muñoz. Le vamos a otorgar 5 minutos más al profe. Si él quiere, 7. 7 minutos, no. 2 minutos que le regalaste a él porque era tu pariente. Bueno, le vamos a regalar 7 minutos más al profesor Luis Mata. Lo interesante de las mesas redondas es que uno puede argumentar inmediatamente contra el compañero de mesa sin que él se sienta agredido a nivel personal. Lo primero que le voy a decir, porque no lo puedo dejar pasar, es que la inflación no es un fenómeno monetario. Eso es un cuento que empezó con el señor Nicolás Copernic. El señor Nicolás Copernic hizo 2 disparates gigantescos durante toda su vida. La primera fue decir que la Tierra era el centro del universo, y el segundo, que la inflación era un fenómeno monetario, ¿verdad? Esos son los 2 grandes disparates de Copernic. ¿Verdad? O sea, porque eso es para que sea interesante para poder decirlo. Él corrigió un poquito después y dijo que eso era solo en el corto plazo, pero que en el largo plazo era la no producción. Y esa es la causa de la inflación, o sea, ese es el elemento que lo conecta con el dinero. La inflación es producto de no tener bienes. Claro, para que se manifieste, si todos cambiamos los bienes por dinero, es como un requisito, es una condición necesaria, más no suficiente. Y lo acabamos de ver, tenemos muchísimo dinero en el mundo y los precios vienen bajando en todas partes del mundo. Ok, primera parte del asunto. La explicación de por qué estamos donde estamos es muy simple. Cuando se repartía el dinero en Venezuela, este dinero pasaba a los bancos, ¿verdad? Los amigos saben mucho de bancos, y estos bancos daban créditos, y los créditos se daban a las industrias nacionales, y las industrias nacionales producían. Por allí, en 1990, por allí, entrando el presidente Caldera, se produjo la primera catástrofe nacional. Por motivos políticos se intervinieron unos bancos. Quebraron un montón de bancos y los bancos que eran todos nacionales se pasaron a manos extranjeras como solución. Ellos que no están interesados sino en las ganancias, ¿verdad?
entonces hacían procesos especulativos. Se acabó y bajó la tasa de lo que se llama intermediación financiera de 80% a 45%. O sea, el primer motor de la economía nacional para producir, que son los bancos, no cumplen y no lo siguen haciendo, no cumplen con su mandato, se dedican a hacer especulación. ¿Y por qué hacen especulación? Porque el gobierno los estimula. El gobierno los estimula porque el gobierno quiere tener dinero y entonces le pone unos títulos para que esos títulos le den ganancias. Entonces los bancos tienen ganancias fabulosas, producen, están muy bien, están felices, pero el país está, voy a usar una palabra poco ortodoxa, fregado. no la que ustedes pensaron. Y la siguiente, ¿verdad? La siguiente causa por la cual estamos en estas condiciones es que en los últimos años, después de la crisis bancaria, después de la crisis fiscal que está acompañado, entonces entramos en la crisis petrolera, ¿verdad? En la crisis petrolera en la cual no se produce lo que debería haberse, lo que pudiera haberse producido, y ustedes lo ven sin ninguna, y voy a ser chocante conmigo mismo, no necesitamos tener ninguna laminita para saber que en Abu Dhabi, que es un sitio peor que Coro, ¿verdad? Lleno de arena, y donde no había ni chivo ninguno, existen las mayores torres, los mayores negocios, ¿verdad? Esa es la explicación. Entonces la explicación es que los hombrecitos esos que han estado montados sobre el nivel, sobre el pote de petróleo, regalándolo, no han conducido al país a donde debería estar, como lo están haciendo hasta el año pasado. Y en algún momento les voy a hablar qué es lo que está pasando en este momento con un amigo mío que se llama Vladimir Putin. Vladimir, el nombre en ruso de Vladimir quiere decir dueño del mundo. Ese es el nombre. Vladimir es dueño del mundo. Y Putin está en el camino. Entonces, el nombre en ruso, ¿verdad? Camino es Put, ¿verdad? Entonces, el señor Putin está en el camino de hacerse dueño del mundo. Muchas gracias a los dos profesores. Me toca a mí. Unos minuticos para mí. ¿Puedo, Ornella? ¿Me das unos minuticos? ¿Cuánto me van a dar adicional de las dos, 3 adicionales y 7 adicionales? 5 más 15, tengo 30 minutos. No, ¿sí o no? No. Bueno, muy interesante, de verdad que me gusta que la cosa se haya puesto en este terreno. Monetaristas, ya va, yo sé, pero yo quiero etiquetar, hay que etiquetar para llegar al blanco y negro. Etiquetarista, monetarista, Friedman, neoliberal, esas acusaciones terribles. Y estructuralista, dependentista. Mira, ve, no les gusta que los etiqueten. Post-keynesiano, pero es keynesiano todavía. Post, después. Dice que Keynes se equivocó, imagínense, bueno. Miren, pero yo le quiero decir algo antes, que yo voy a ponerle 3 laminitas muy sencillitas más bien en otra línea, porque además muy bueno este debate. Este es un tema, en Venezuela ha habido esa discusión siempre. La inflación es un fenómeno estructural, ya Rafael lo dijo también, o es más un fenómeno monetario. Este tipo de cosas son las a debatir. Pero la pregunta que me hago yo, ¿y ustedes qué carrizo les interesa este tema? ¿Por qué lo traímos acá? ¿Quién me puede responder? ¿Por qué les interesa? ¿Alguien así? No se asuste, joven. Porque todo está caro. Todo está caro. Ok, pero, y no hay, pero hay un detalle más económico quizás que tiene que ver con el tema de la inflación, que de alguna manera no dibuja un panorama claro. Imagínense ustedes un país en el cual no hubiera inflación. Yo les voy a demostrar que en muchos países de América Latina hoy no hay inflación, como ya adelantó Rafael. Pero en la medida que no hay un proceso de crecimiento de precios que no tiene nada que ver con la producción, sea estructural o no, en esa medida se genera una cosa que en economía es grave, que es incertidumbre. O sea,
para la inversión, para la producción, para calcular, para planificar, y sobre todo cuando hay gobiernos fuertes que intervienen en la economía y uno no sabe, ese dibujo que puso Luis Mata, excelente, el gordote ese allí repartiendo los dólares, uno no sabe si hoy va a dar mucho o va a dar poco, y que de mucho o de poco dólares tiene que ver con inflación. Entonces, hay un tema allí, como ustedes son estudiantes de economía, estudiantes de administración y también de comunicación, hay un tema que en definitiva van a conseguirse en su vida de trabajo. Cuando alguien les diga, oye, hazme un plan de negocio, una firma, a cualquiera de ustedes, lo primero que ustedes van a tener que buscar a Rafaelito o a Luis Mata para que les hablen de inflación. Yo les voy a poner 3 laminitas, no sé si las consiguió o no. La primera, esa es la primera que está allí. Ok, no sé si se ve bien. Muy mal, ¿verdad? Bueno, yo les marco unas cosas acá críticas. Esta lámina, lo que yo quiero, la traje para enseñarles que hay como un momento de gran inflación en el mundo. La primera parte de la lámina tiene a todos los países del mundo y ahí ven ustedes, por ejemplo, vamos a ver si llego hasta allá, unos numerotes como estos 3 que están acá, este que está acá, este que está acá, son tasas de inflación que tuvieron esos países, Alemania, Grecia, Hungría, este numerote es 51.000% de inflación, Polonia, 13.000%, Rusia creo que está acá. Hubo un momento en que el mundo sufrió de un problema inflacionario casi estructural, diría yo la palabra, pero fíjense los años, 1923, 1918, 1944. Y debajo están las tasas de inflación de algunos países de América Latina. Por ejemplo, Argentina, al año 89 promedio, tenía una inflación de 3.000%. Venezuela tiene 65%. Argentina tenía 3.000% de inflación en el año 89. Y el caso más extremo en América Latina fue Bolivia. Bolivia tuvo un promedio en el año 90 y 85 como máximo de 11.800% de inflación. Que es lo que uno llama, realmente es lo que uno puede llamar hiperinflación. Es una inflación que rebasa los cálculos. Por ejemplo, en el caso boliviano, lo anecdótico es, siempre lo contamos, en el caso boliviano, todos los días tenían que despachar un avión para la Lloyd en Inglaterra para que imprimiera billetes para poder vivir el día. Y la inflación en un día llegó a 20.000%. Es decir, les traigo esto, Bolivia, después el caso de Brasil, una inflación del orden de 3.000%, acá abajo tenemos a Nicaragua con 13.000% de inflación. Esto lo traigo por 2 razones. Primero, para que ustedes detecten lo que es una hiperinflación. Aquí en Venezuela, ya por ahí ciertos periodistas empiezan a hablar de que en Venezuela hay hiperinflación. Estamos lejos todavía. Y lo malo que eso tiene, como dijo Luis Mata, es que si hay una hiperinflación, entonces hay necesidad de medidas drásticas, urgentes. Pero cuando la inflación es rampante, todo se pone caro, pero se pone un poquito más caro, nos vamos acostumbrando a la inflación. Y eso es muy malo, porque entonces nos genera emergencia, nos genera urgencia. Entonces, hubo hiperinflación en el mundo desarrollado, vamos a llamarlo así, en el mundo de América Latina. Y la segunda lámina, lo que quiere decir es que, fíjense, esta frasecita quizás dura, ese es un problema desaparecido en el mundo. Eso de la inflación, lo estamos hablando en Venezuela, lo estamos discutiendo en Venezuela. Nadie habla de inflación en el mundo. Esta gráfica muestra, primera parte, años 1990 hasta 1996, tasa de inflación en las economías transitorias, las economías en transición, economías que pasaron de la Unión Soviética a la Europa Occidental. La inflación mundial es el numerito azul, está muy por debajo. En Asia, por ejemplo, la inflación es muy baja, pero esta zona indica que hubo un periodo muy inflacionario en el mundo, inclusive antes, como les mostré, pero recientemente un periodo que va de 1990 al 96, con grandes tasas de inflación, pero el problema, ven ustedes cómo se ha ido resolviendo y hoy no hay inflación en el mundo. Y lo peor es que tampoco hay inflación en América Latina. La tasa de inflación en Brasil, por cierto, lo nombro, lo digo de manera anecdótica,
Hay elecciones en Brasil, ustedes saben que hay elecciones dentro de una semana, semana y media, y la gran preocupación de la presidenta Dilma es que tiene una inflación que le subió de 4,5% a 6% al año. 6% es la tasa de inflación de un mes en Venezuela. Bolivia tiene 4% de inflación. Perú tiene 2% de inflación. Ecuador no tiene inflación. Y finalizo, última, aquí estoy copiando a Rafael, Venezuela sí tiene inflación. Y vuelvo al punto. 1950, la tasa de inflación pareja 1% algo. Caramba, pregunto, ¿qué será lo que pasó en Venezuela que no tuvimos inflación hasta 1974? Es decir, hubo un periodo en el cual, a pesar de que digan que la inflación es un problema estructural, no hubo inflación en Venezuela. No hubo inflación en Venezuela. La tasa que mostró Rafael es de 1,2, 1,3% por año. Este periodo no fue inflacionario. En el año 74 comenzamos a romper la ruta no inflacionaria. Sube la inflación, el número mío es 16% aproximadamente, volvió a caer y después viene el gran periodo inflacionario que, por cierto, coincide efectivamente con lo que dice Luis Mata Molleja, con las crisis bancarias, sobre todo que tuvimos en esa época. Inflación que llegó al pico famoso, no sé si ustedes son lo suficientemente jóvenes para recordar, en el gobierno de Pérez, año 90, él dijo que renunciaba si la inflación llegaba a 100%. Y por razones extrañas, repito, llegó a 99,9% para que no renunciara Pérez. Ese es el gran salto inflacionario, finales del gobierno de Caldera, gobierno Pérez, y después viene un control de la inflación, un poco menos, pero ya otra vez acá tienen ustedes la ruta del salto inflacionario que estamos viviendo en estos años. Entonces, caramba, ¿qué fue lo que hicimos? Inflación estructural, y resulta que no tuvimos inflación durante 10, 15 años. O inflación coyuntural, y resulta que tenemos inflación en este momento. Yo me inclino por la tesis monetarista. De manera que, Rafaelito, no te asuste que yo haya hecho ese. Yo sí creo que la inflación es un problema monetario. Y voy a poner una anécdota y con eso, ¿cómo está mi tiempo? Voy bien, me quedan 4. Acabo de descubrir, y ustedes segurito que eso lo manejan mejor que yo, porque ustedes son gente joven, lo que se llama el Bitcoin. ¿Saben lo que es el Bitcoin? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todos los muchachos están enterados, ok. El Bitcoin es una moneda virtual que se acaba de crear hace pocos años, creo que fue un japonés el productor, pero me llamó la atención lo siguiente. El Bitcoin nace porque las academias matemáticas dan una recompensa si hay una solución a un teorema matemático. Hay que resolver el algoritmo de Copérnico. ¿Qué fue lo que le pasó a Copérnico que dijo que la Tierra era el centro del universo? ¿Cómo fue que llegó a esa conclusión? Y entonces unos jóvenes matemáticos se ponen a hacer cálculos y llegan a la conclusión de que calculó mal la ecuación de velocidad de la Luna. Esos matemáticos que descubren eso les dan un premio. ¿Adivinen en qué? Es una recompensa como cuando uno consigue un ladrón. Y el premio es en Bitcoin. Le dan una moneda que vale $1. Empieza la moneda a circular en el mundo y pongan la equivalencia, ¿no? Una moneda significa dinero, moneda. ¿Ok? Empieza a circular en el mundo. Las academias de matemáticas no son lo suficientemente grandes para generar Bitcoin, muchos Bitcoin, y aparece entonces un interés por esa moneda. Y los amigos, tú no nombraste a los chinos, Luis Mata, tú nombraste a los rusos, pero los chinos descubrieron la Bitcoin, empezaron a hacer transacciones en Bitcoin, comenzaron a demandar Bitcoin y de $1 que valía un Bitcoin pasó a $800 hoy. Oferta restringida, demanda absolutamente amplia, imagínense la demanda china. Entonces la pregunta que yo me hago y lo dejo para preguntar, para conversar es, caramba, ¿qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene la moneda que puede generar una inflación del valor del Bitcoin de $1
a $800. ¿Será realmente un problema monetario o será un problema estructural? En fin, le dejo esa pregunta y ahora ustedes, jóvenes, pues le queremos que participen y le damos la... Bueno, muchísimas gracias, profesor Maxim. Vamos a comenzar una sesión de aclaratorias y dudas. ¿Quiénes quieren comenzar? Ok, profesores. La pregunta es que, o sea, para todos en general, no sé si lo aclararon o a mí no me quedó claro, o a todos los que están presentes acá, ¿podríamos decir entonces que la inflación en Venezuela o en cualquier país, digamos, viene ligada netamente a lo que llaman la maldición de los recursos naturales? Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí. Es un placer tenerlos en la Universidad Monte Ávila. Y una pregunta que, bueno, yo no soy especialista, no soy economista. Lo que sí he podido estudiar es que uno de los grandes papeles que tiene el Banco Central de cada uno de los países es controlar la inflación. Lo mencionaron muy bien diciendo, bueno, muy lógico, muy claro, que eso ha sido una enseñanza de la historia económica, es decir, controlar la inflación porque es un impuesto que sufre cada uno de los ciudadanos de a pie, digámoslo así, ¿no? Entonces, usted mencionaba, profesor, de manera muy interesante, que el problema en Venezuela de la inflación es un problema estructural, ¿no? Pero también me da la impresión, no sé, quiero que aquí va la pregunta, que es un problema institucional en Venezuela, ¿no? Porque con la gran experiencia que se ha tenido en control de la inflación, y vemos que tenemos ya aproximadamente 3 o 4 décadas de inflación. Sabemos que antes de la creación del Banco Central de Venezuela, en Venezuela no había inflación. Entonces, es decir, más o menos en la década de los 50, el Banco Central ya tomó, institucionalmente se formó, ¿no? Y el gran boom ha sido cuando la economía ha sido controlada por el Banco Central de Venezuela y las instituciones en Venezuela han sido muy débiles por diferentes problemáticas políticas, económicas. Entonces, más que un problema monetario, también puede ser un problema político, un problema de cómo se maneja la economía de un país, ¿no? Entonces, no es solo de oferta y demanda, sino también de la política, ¿no? De la institucionalidad de un país. Entonces, porque cuando, por ejemplo, la nacionalización del petróleo, que vimos que antes era un proceso, digamos, de alguna forma tenía cosas positivas, cosas negativas, y después hubo una especie de espiral nocivo asociado a la nacionalización del petróleo, ¿no? Tiene cosas muy buenas, la industrialización del petróleo en Venezuela, una cantidad de cosas, pero puede aclararnos un poquito si se puede decir que también la inflación ha sido un problema más que estructural, institucional. Esa es mi pregunta. Bueno, yo tengo, son dos enseguida. La primera es para el profesor Rafael, que yo quisiera saber, usted dijo más o menos, yendo en la misma tónica de las instituciones, que en Venezuela las instituciones como que se han encargado de alimentar el fenómeno de la inflación. Entonces esa precisamente es la pregunta, ¿por qué usted cree que en Venezuela las instituciones se han encargado de llenar o de seguir inflando lo que es la inflación, si esto tiene algo que ver con el tema de que se cree la expectativa de que haya empleo con respecto a la curva de Phillips, que a mayor inflación, menor desempleo? Y la segunda es para el profesor Luis Mata, que yo quisiera saber si la inflación es un producto estructural y es un producto que no se produce. ¿Cómo se hace en un país como Venezuela para producir cuando la incertidumbre no te deja producir realmente, porque no sabes si es rentable producir o no? Bueno, mi pregunta es saber si la inflación en Venezuela, quería saber si la inflación afecta en todos los países, o sea, como en los países desarrollados del mundo, también fueron afectados por la inflación y por tener mayor cantidad de años descubiertos, a diferencia de América, es algo normal que estemos pasando por este momento de inflación y al igual que ellos vamos a llegar a un punto donde no vamos a estar estable otra vez. Y también quería saber si se puede saber la manera, si la inflación va a subir, va a bajar o va a estar estable en un futuro, y de ser así, en caso de que sea más grave, porque no se toma medida, o es como dijo el profesor Rafael, que por ser maldita y no ser tan alta ni tan baja, es que no se toman, bueno,
puntos para tomar medidas. Preguntar sobre si la moneda nuestra venezolana, Bolívar fuerte, se podría devaluar, y la devaluación permite entonces mejorar la inflación. Sí, buenos días. Yo no quiero perder la oportunidad de hablarle a los muchachos, porque nosotros venimos para acá porque nos planteamos la inflación como una fatalidad. Y yo les digo a ustedes, y se los recomiendo, sobre todo a los que están estudiando la parte de economía, que no se fijen tanto en la inflación, sino fíjense en la variación de la inflación. Como ustedes saben, las variaciones, sobre todo las variaciones porcentuales, tienen que ver con la velocidad con que la inflación está, está en marcha. Entonces, ¿por qué no la inflación y por qué sí la variación de la inflación? Porque la inflación lo que te sirve un poco es para saber, digamos, si los precios van a subir o no van a subir, mientras que la variación de la inflación te sirve como herramienta de política económica. ¿Okay? Piensen en la inflación como, imagínense que ustedes están en un avión, piensen en la inflación como el altímetro. El altímetro solo les dice si están altos y se van a pegar de un cerro, o si están bajos y se van a pegar de un árbol que está casi en el piso. ¿Okay? Pero no les dice para dónde van y no les dicen cómo llegar. Eso se los dice más o menos el GPS. Entonces piensen en la variación de la inflación como el GPS, que les dice de dónde vienen y exactamente para dónde van. Porque un altímetro solo no les sirve para manejar un avión. Y eso es lo que nos está pasando en este momento. Tenemos un piloto que, como no sabe pilotear ese avión, se está fijando únicamente del altímetro. Y entonces, bueno, cuando le pregunten, bueno, ¿y aterrizaste? Bueno, chévere, casi. Bueno, aterricé en el mar, pero bueno, vamos mejorando. Y eso no es lo que queremos. ¿Ok? Desde hace 3 años estamos aquí. Yo quisiera transmitirles a ustedes el recurso de hablar sobre el fenómeno perfectamente catalogado en nuestro himno nacional, que se refiere al párrafo donde la letra dice: y si el despotismo levanta la voz. Seguid el ejemplo que Caracas dio. Traigo esto a colación porque, más allá de las causas económicas que presentan la inflación, el problema no está planteado en el área económica, el problema es de voluntad política. Y lo que tenemos acá es una exacerbación del despotismo. Como bien dice el himno, si el despotismo levanta la voz, no dice acaba con él o termina con él, porque el Estado en sí es un constructo de despotismo, consecuencia del pacto social en el que nosotros cedemos al gobierno la responsabilidad de organizarnos. Por eso, cuando el Banco Central no cumple con sus metas y obligaciones, tenemos inflación. Entonces, quisiera que habláramos de despotismo y llamáramos las cosas por su justo nombre. No es corrupción, no es inexperiencia, no es ingenuidad, es despotismo. Eso es lo que estamos enfrentando. Gracias. Bueno, yo sí estoy totalmente de acuerdo con el profesor Matamolleja, que la inflación en su esencia está entre la oferta y la demanda de producto. Por más, con el Bitcoin sube porque algunos productos se hacen escasos. Ahora, no van a subir nunca si lo que se compra por internet sigue escaso. O sea, van a subir mucho si sigue escaso y van a bajar si se produce mucho. Y esto es la realidad de toda economía, aunque esté relacionada con el dinero, aunque haya efectos colaterales, pero la raíz es la escasez y la abundancia. Buenos días, yo quería dejar una pregunta a la mesa, que si la inflación también tiene que ver con la administración que esté en dicho país, porque si vemos hace
30 años la Chile de Salvador Allende con una inflación de más de 3 cifras. Y también si es por administración o si es porque de verdad hay otro factor, porque en ese periodo hubo muchas empresas privadas que pasaron a manos del gobierno, entonces es un tema que puede ser también no solo monetariamente, sino también de la administración de dicho estado. Buenos días. Mi pregunta principalmente es para ver si estoy algo clara con respecto a lo que más o menos se habló, ya que tengo una opinión algo que no se ha hablado mucho con respecto a lo que son las importaciones y cómo esto afecta. Entonces, para ver si estoy más o menos clara y si ustedes me podrían ubicar, porque estoy en el primer año de administración y no es muy claro esto para mí. Como bien se sabe, gracias a las ganancias obtenidas por el petróleo, se empiezan a generar las importaciones, gracias a que, obviamente, las ganancias y dejamos de ser un país agrícola y que produce, incluso que exporta. Entonces, como un método para mejorar lo que son las importaciones, vamos a... Marco Pérez Jiménez, disculpen, hace lo que es la sustitución de importaciones, tratando de disminuir la competencia externa para lograr eliminar las dichas importaciones. Entonces, mi pregunta es, viendo ahorita, hoy en día, ¿cómo es tan difícil para las empresas que no se ve nada fructífero, por ejemplo, invertir en este país gracias a el difícil proceso de asignación de divisas, burocracia portuaria, lo que son las exportaciones, las expropiaciones y nacionalizaciones, y aparte ver que no es rentable invertir en este país, ver que Venezuela sigue siendo un país totalmente importador, porque lamentablemente actualmente casi no se produce? Entonces, me podrían decir, en verdad, yo creo que la inflación está más que todo... Perdón, es que estoy un poquito nerviosa. Bueno, normalmente me podrían decir si el problema, obviamente, es lo que son los recursos naturales, el petróleo, gracias a que ello nos generan las importaciones y todo esto. Entonces, ¿ustedes piensan que si nosotros pasamos a ser lo que es un país productor, un país agrícola, ¿ustedes creen que si diversificamos nuestra economía, podríamos mejorar algo con respecto a la inflación que se está presentando? Bueno, interesante todas sus preguntas. Yo voy a tratar de referirme tanto a algunas que se le dejaron a la mesa en general, como a unas que están más relacionadas con lo que fue mi presentación inicial. Pero antes, aclarándole al profesor Matamolleja, no puedo dejarla pasar. Y lo primero que tengo que decir es que los economistas son peleones. Los economistas tú los pones en una mesa en privado, en público, y sobre todo en público buscan dónde diferenciarse. Pero por más que él busca diferenciarse de lo que yo dije, dijo lo mismo. El profesor Matamolleja dijo que el fenómeno monetario o la expansión monetaria es una condición necesaria. Y eso fue lo que yo dije. Más no suficiente, pero nadie dijo la segunda de suficiente. Más bien hice hincapié en que la estructura, el gap oferta-demanda es esencialmente lo que genera la presión inflacionaria. Ahora, esa presión inflacionaria tiene que validarse. Y en segundo lugar, sobre ese punto, yo siempre, y viendo estas a veces discusiones que por lo general me parecen un poco estériles de etiquetar monetarista, neoliberal, keynesiano, post-keynesiano, yo siempre sigo una cosa que tomé de mi papá. Mi papá, cuando cumplí 21 años, me regaló una Biblia, la Biblia latinoamericana de los jesuitas, etc. Y me puso como dedicatoria, haz como San Pablo, y cita a San Pablo, tomad lo bueno, verlo todo y retened lo bueno. Yo no sé, yo no
puedo citar exactamente, él me puso eso ahí. Bueno, mi papá era ateo, por cierto, es ateo, pero se leyó la Biblia, el Corán, y el punto es, de todo uno debe retener lo bueno. Y de todos esos aportes en relación a la visión o la visión contable de la inflación, en el sentido de que tiene que haber dinero creciendo a una tasa importante para que los precios crezcan, eso quedó y ya no se discute. El problema es el que se queda ahí, porque la inflación, si no hay exceso de demanda, tampoco aparece. Y ese es el problema estructural que todos creo estamos de acuerdo en eso. Entonces yo en vez de pelear lo que digo, estamos de acuerdo. Pero las dos cosas son ciertas. Y muchas veces no se entiende el problema monetario y se mete la pata. ¿Okay? Y hay que cuidar. Hay que entender muy bien que la inflación en Venezuela jamás va a mejorar, jamás se va a vencer si el aparato productivo no cambia. Eso es algo a largo plazo. Ahora, en el corto plazo también usted tiene que cuidar la expansión monetaria, si no, no hay vida. Bueno, dicho eso, voy a referir varias de las preguntas que estuvieron focalizadas en el asunto institucional. Lo primero que les quiero dejar aquí es que cuando se habla de estructural, también incluye las instituciones, la estructura institucional de un país. Y por eso les decía que ese ingreso importante petrolero que hemos tenido ha favorecido e incluso ha generado unas instituciones que son perversas, que se han ido deteriorando, que son débiles. Eso es muy correcto y muy importante que lo tengamos en cuenta también para vencer la inflación de aquí en adelante. Y lo que les decía, son instituciones. ¿Y cuál es el kit? Sin ir al detalle, ¿cuál es el kit del asunto? Que los agentes económicos ven más rentable buscar las rentas que el Estado le puede dar que buscar las rentas que ellos mismos generan. Eso engloba el punto. Entonces tú tienes unas instituciones que están presionadas por la coyuntura política de permanentemente satisfacer esas rentas que me están buscando para mantenerme en el poder. Y eso es así. Entonces la inflación, si se quiere, así como uno dice, bueno, un fenómeno monetario es un fenómeno estructural, pero dentro de lo estructural también estoy planteando que es un problema político también. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Que esas instituciones generan intereses políticos que dificultan el cambio. Fíjense, en 1989, aquí hubo el único cambio. Sí, esta dictadura no me la esperaba. Sí, pero es que... Okay. Sí, bueno, pero déjame terminar porque yo estoy respondiendo varias a la vez. Estoy bateándole como a 3 o 4 que lanzaron sobre las instituciones. Pero el punto entonces es que, fíjense, en 1989 aquí se intentó por primera vez en la historia de Venezuela contemporánea, económica, un cambio en donde se pretendía cambiar de enfoque, este enfoque de una economía motivada sola y estructurada en base a un gasto público alimentado por el petróleo y generar algunos equilibrios macroeconómicos que en principio iban a dar lugar a unas mejoras en productividad, etc. Eso no llegó ni a 3 años y el presidente que inició eso tuvo que salir del poder. Entonces la inflación es un fenómeno político. Si yo estuviera en el gobierno ahorita, no les dijera que de tablazo vamos a establecer instituciones que corten este tipo de economía basada en subsidios, porque no duró un día en el poder. Y para poder cambiar tengo que estar en el poder. Entonces, así de trucoso, así de difícil es el asunto que estamos... Finalmente, les dejo sobre la pregunta de los recursos naturales. Los recursos naturales no son la clave. Nosotros tenemos a Noruega, que también tuvo un boom petrolero, y ese país, ustedes saben que no padece los problemas que nosotros padecemos. Bien, bueno, Rafaelito. ¿Cómo hace usted para que el profesor Matamollera? Dele 2 minutos nada más. Pero 2 minutitos. Y responde la segunda pregunta. ¿Cómo que 2 minutos? 2 ¿Cuánto minutos. se cogió él? Ah, ¿esto es paritario o porque son parientes? Tú tienes preferencia. Okay. Esto es muy simple. Esto es muy simple. Yo creo que aquí todo el mundo sabe que si no hay los productos en el mercado, o suben de precio o hay escasez. Y yo dije que la escasez es la peor manifestación de la inflación. Es una causa real, porque estamos hablando de causa, no de condiciones
que estén alrededor de la cosa, pues no. Eso es lo que es importante. ¿Cuál es la causa? La causa es porque se imprimen los billetes o porque no hay. ¿Ok? Fin del tema sobre el punto. En esta circunstancia, por allí fui aludido acerca de etiquetas y cosas de esas. Eso es absurdo, pues, ¿no? O sea, tener etiquetas. Lo que hay es que preocuparse desde el punto de vista de la ciencia, cuáles son los elementos reales que causan los fenómenos que no nos gustan. Entonces no nos gustan la escasez. Y como desde el tiempo de Midas las economías son monetarias, los intercambios se hacen con moneda, aparece que esa cosa como si fuese un fenómeno monetario, pero no es, hay un fenómeno real. ¿Ok? Esa es la circunstancia. Ahora, el dinero ha cambiado, ¿verdad? El dinero ha cambiado. Por allá, en el tiempo que mencionaron antes del Banco Central, y yo se los puse allí, las monedas eran de plata y oro, y todavía se conseguían bolívares hasta hace, no sé, monedas de plata. El único país que tenía monedas de plata, ¿verdad? Porque eso era el valor. Después se inventaron los billetes, que habían inventado mucho antes, pero se generalizaron con los ingleses, ¿verdad? Entonces, ahí intervienen los bancos. Yo dije cuál es la causa de lo que estamos aquí, que los bancos dejaron de hacer lo que tenían que hacer, dar crédito para producir. Eso es. Y siguen haciendo eso. ¿Que la culpa la tiene el gobierno? Sí, la tiene el gobierno, porque el gobierno le dice, yo te voy a pagar más intereses que lo que le paga Juan Bimba por poner una fábrica de tostones, ¿verdad? Entonces, los bancos, ¿verdad?, van y le prestan al gobierno porque se van a ganar. Entonces hay un problema de tasas de ganancia. Yo te pediría que pongas una lámina, amiguito, ponga una lámina que tiene por ahí también otro dibujito, otra cosa, otra caricatura, ¿verdad? En esa lámina lo que nos está diciendo, esa misma, esa es la que quiero, esa es la última lámina o la penúltima. Eso lo que quiere decir es que la gente se imagina y quiere tener unas ganancias. Y hay algunos magos que inventan ganancias. Voy a poner una fábrica de hielo en el polo, horrible, ¿verdad? Pero si la pongo en el desierto de Sahara, debería tener ganancia. En el polo no voy a tener ganancia. Entonces los empresarios inventan cosas que están a hacer. Y los que especulan inventan más. Estamos en el momento en que el dinero es puro título, puro papel, no es oro. Entonces vean aquella cosa que está por allí, ¿verdad? Allá tienen en aquella mesa un poquito de moneda y están los especuladores. El gran especulador es el mago que está atrás, manejando las ilusiones acerca de las ganancias que se van a obtener, ¿verdad? Déjame terminar ya, por favor. Son las ganancias que van a obtener. Y ese es el mundo que estamos viviendo. Por supuesto, en el caso de Venezuela y en el caso del mundo, eso es un fenómeno político. La primera lámina dije, la causa central de lo que tenemos es un señor vestido de negro que está haciendo esto, aquello y lo otro. La causa es política. La solución, quitemos a ese señor. Porque la economía y la política son la misma cosa. Son la misma cosa. La economía se llama economía política. En el camino, en alguna parte, los economistas, nuestros colegas, nuestros profesores, creyeron que se trataba de una discusión bizantina sobre unos supuestos y entonces se clasificaron en las diversas marcas que andan por allí. Pero lo esencial es que la economía es política. Cuando hablamos de economía, hablamos de política. Por eso les puse la primera lámina. Les dije que era lo que estaba pasando y en la historia de Venezuela, ese señor que está allí se ha volteado, tiene unos amigos, tiene otros amigos, favorece a uno, favorece a otro. Y por supuesto se supone
que en una sociedad moderna, democrática, educada, que quiere hacer, el gobierno está para ayudarnos a todos y no para ayudar a sus amigos. Sí. 3 precisiones. Cuidado con confundir aumentos de precios por escasez con inflación. Cuidado. Puede haber escasez de vasos ahorita, pero puede no haber inflación. Inflación es un proceso general de aumento de todos los precios, no confusión. Entonces hay una manera ahí un poquito perversa de manejar los dos conceptos. Entonces, por ejemplo, en el momento actual, cuando el gobierno dice que la inflación es un problema especulativo, se equivoca, porque para especular tiene que haber escasez, y puede haber escasez de un producto, pero puede no haber inflación. Cuidado, número 1. Número 2, miren, si ustedes me preguntan a mí qué me determinó a mí como ser humano, yo me tendría que ir a la genealogía de los escoceses que fundaron la isla de Ross en el año 1648. Y entonces venir hacia atrás, o hacia adelante, perdón, y ver entonces quién fue el padre y el tatarabuelo y la genealogía de los Ross hasta llegar a hoy. Yo, caramba, me cuesta mucho que los fenómenos sociales y políticos busquen las explicaciones de la totalidad. Cuidado con las explicaciones totalitarias, totalistas, no totalitarias, totalitarias es otra cosa. En el sentido de que, claro, si uno va a buscar las causas de la inflación, bueno, estarán detrás de la genealogía de cómo nació la República de Venezuela, y entonces por consecuencia de la República Española, y de la española de la influencia árabe, y de la influencia árabe porque los árabes no están en el poder hoy sino los persas o al revés. Entonces cuidado, la ciencia no logra conseguir verdades, sino va separando cosas y buscando elementos causales fundamentales. Entonces tengamos cuidado con eso, porque si no nos perdemos. Y lo tercero, y es importante tenerlo presente, no se trabajó lamentablemente nosotros, quizás ahora en la segunda parte lo hagamos, el tema institucional que es clave y que tiene que ver con despotismo. Por ejemplo, aquí hay una decisión sumamente despótica en la vida venezolana, que es cuando uno le devalúan la moneda. Un señor con un decreto pasa el dólar de 4.30 a 6.30, ¡pum!, 40% menos de ingreso real para todos. Entonces, sí es cierto que la política y la administración tienen que ver, claro que tienen que ver, pero cuidado, si ponemos todo en la política, entonces no vamos a comprender el problema inflacionario. Bueno, sí, vamos brevemente a las soluciones, y me parece, o sea, a mí como alumna, faltó hablar sobre que en Venezuela todo está controlado. O sea, ninguno de los dos mencionó ese control que hay en Venezuela de las tasas de interés, los precios juntos, y todo eso va de la mano con la inflación, con la escasez, con todo, y ninguno de los dos tocó eso. Y bueno, el profesor ahorita también acaba de aclarar exactamente qué es inflación, que es el aumento en el nivel de los precios de cada uno de los bienes de la economía, bienes y servicios de la economía. Eso tampoco creo que estaba claro para los alumnos de primer año, por ejemplo. Y bueno, vamos brevemente a las soluciones. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién? Oye, después de la laminita esa, amigo, después de la laminita de esa, hay una lámina ahí un tanto complicada, y ponga. Ok, ya yo les dije cuál era la solución. La solución era quitar al señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que el señor está controlando más? El señor está controlando las divisas, ¿verdad? Eso es básicamente. No, es el señor, el Estado, la institución, ¿verdad? Ese señor. Entonces ustedes lo ven allí. Entran los ingresos petroleros, ¿verdad? Los tiene PDVSA, y el señor arma un nudo y decide a dónde van los recursos. Por supuesto, cuando tienes las importaciones y las exportaciones para hacer producir y hacer alimentar el país, es escaso porque el señor decidió gastarlo como lo vimos en el dibujito. ¿No es así? ¿Verdad? Esa es la explicación, vamos a llamar técnica. Ok, la siguiente lámina. La siguiente lámina es también muy simple. Ahí tenemos a PDVSA y tenemos otros. Hay que dar libertad
para lo que exporten los otros, lo que logren exportar los otros, tomen sus dólares e ingresen al proceso económico, ¿verdad? Ingresen a los bancos, ¿verdad? Los amigos allá, para que los presten, si es que pueden prestar esos dólares. Se trata de liberar el control fundamental, el máximo, por empezar. Hay muchos otros, porque eso es el control, ¿ok? Creo que eso es. Cuando eso suceda, entonces estaremos en un país mejor. Como el señor no va a liberar el control, entonces empezaremos por eliminar al señor. ¿Quiere que te deje el cierre a ti? Yo digo unas cositas. ¿Prefieres que tú cierres o yo cierre? Bueno, sobre el tema específico de las soluciones, se deriva en mucho de la exposición de las causas. No habrá en Venezuela, y eso ya se ha mencionado, una solución permanente al problema inflacionario mientras la estructura productiva no logre alcanzar las presiones que demanda, que tiene la economía venezolana de demanda. Por lo tanto, la primera cosa fundamental es que tienen que haber políticas dirigidas hacia el sector productivo, la productividad del sector productivo se eleve. Probablemente Venezuela es uno de los países menos productivos de la región y quizás del mundo, solo exceptuando países de África, etc. Para eso tendríamos una lista y es todo un tema, es todo un problema cómo hacer eso, pero en esencia eso es lo que hay que hacer. Y para hacer eso, quizás en general se tienen que generar mercados eficientes. Y empato con lo que señalaba aquí la amiga, pues estamos lejos de eso porque Venezuela es un país donde todos los mercados hay una situación de control y desequilibrio profundo generalizado, porque todos los precios fundamentales de la economía están controlados y así jamás los mercados funcionan y asignan recursos eficientemente. Desde el dólar, que es el precio de la divisa, las tasas de interés, hasta absolutamente todo. Entonces, bueno, realmente un poco eso de cambiar al señor es indispensable porque con el señor ahí, eso no va a cambiar y eso sí lo tengo seguro. Para acompañar eso, es indispensable también, entonces aquí empieza la parte, vamos a decir, monetaria del asunto, que se necesita tener una economía macroeconómicamente equilibrada. Por cierto, para lograr eso, probablemente en el corto plazo necesitemos apretarnos también los cinturones, como en todo programa de ajuste suele suceder. Se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer políticamente viable, se puede hacer, pero algo hay que hacer. Es como una casa, si el presupuesto no alcanza, hay que hacer algo. Hay que recortar, buscar más ingresos, todo eso, todo ese contexto se necesita. Pero en Venezuela, adicionalmente, entonces, la tercera elemento fundamental es que para todo eso también necesitamos cambios institucionales, porque la estructura institucional del país, los conflictos de intereses que existen en Venezuela hoy en día este es un reto aún más, quizás hasta más complicado que el otro. Nosotros tenemos todos, tanto como consumidores como productores, esa situación, vamos a decir, de dependencia, casi como la dependencia a narcóticos, a esos subsidios, a esa manera de levantar la economía rápidamente. Para cambiar eso, se necesitan instituciones poderosas que entiendan cuál es el norte y, en segundo lugar, permitan que se desarrollen en contraposición a los sectores poco productivos aquellos que son productivos. Se requiere entonces una visión radicalmente distinta. En ese sentido, el asunto de que tiene que cambiar el señor, siendo el señor todo el gobierno y todo el Estado que hemos venido teniendo, es indispensable. Oye, primero que nada, jóvenes, de verdad, me toca cerrar este círculo de soluciones, pero queremos todavía que ustedes intervengan antes de irnos para ver si las soluciones les quedaron claras, si es que las estamos diciendo con claridad. Fíjense lo siguiente, yo aprendí una lección de una investigación que hicimos en estos países que yo les mostré la primera lámina de inflaciones, hiperinflaciones, Argentina, Brasil, Perú, etcétera, etcétera,
que tuvieron un desquiciamiento institucional, inclusive golpes militares, etcétera, etcétera, producto del desenfreno inflacionario que se dio en esos países. Y la lección que aprendí investigando es un poco lo que les decía al principio, de que me encuentro que Perú, vamos a ponerlo de esta manera, no Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina de alguna manera, pero Brasil sin ninguna duda, y Uruguay, que son países socialistas, pongo el énfasis en esto, son socialistas, Morales se llama socialista, José Mujica se llama socialista, Dilma se llama socialista, la Kirchner, etc. Bueno, me encontré con la sorpresa de que siendo socialistas y muy amigos de Venezuela, no tenían inflación. Caramba, y entonces, bueno, ¿y cómo pega esa paradoja de países equivalentes a nosotros con esto que acaba de narrar Rafael, con intenciones de control político, control económico, y desapareció la inflación? Bueno, sorpresa, hicieron lo que Muñoz y Matamolleja están recomendando. Y la palabra central ahí, yo digo que la palabra que dice todo es orden en casa. Pusieron orden en casa. Por ejemplo, el plan de Fernando Henrique Cardoso en Brasil hace unos 10 o 15 años, después del desbarajuste que sufrió la economía brasileña, el plan de estabilización económica tuvo como piso resolver el problema fiscal, vamos a decir resolver no, ponderar, amortiguar el problema fiscal reduciendo considerablemente los déficits fiscales, por consecuencia la expansión monetaria, orden en la productividad y orden en materia cambiaria. Y hoy en día, la única herencia que Lula no dice, pero heredó de Cardoso, es el plan de estabilidad monetaria que tiene Brasil. Les decía que Dilma está muy preocupada, tú me avisas cuando me mandes a callar, Dilma está muy preocupada porque tenía inflación de 4% y ahora tiene 6%. Dios mío, que es la inflación de un mes en Venezuela. Bueno, sorpresa, me fui a ver qué pasa en Perú. En Perú muy sencillo, hicieron lo que había que hacer, pero Perú no se declara socialista. Vamos a ver el amigo Evo Morales. Evo Morales, más socialista que nadie, resulta que superávit fiscales, control monetario, inclusive una palabrita que nosotros no dijimos acá, que se llama, la voy a tener que decir en inglés, targeting. Inflación target. Los bolivianos dijeron, voy a tener 2% de inflación. Y para eso disponen las instituciones, comenzando por el Banco Central, a lograr esa tasa de inflación. La consecuencia es que entonces el Banco Central ocupa un lugar preponderante en la política económica. Y luego la pregunta de las instituciones, claro que juegan. En Venezuela, no me pasó para un minuto, ok. Entonces, resultado, caramba, en Bolivia no hay inflación. Entonces me consigo un patrón. Hicieron lo que había que hacer. Orden en casa. Orden en casa en Brasil, orden en casa. Y me voy a Ecuador. En Ecuador la cosa llegó a un extremo tal que tuvieron que dolarizar la economía para evitar que los políticos manipularan el dinero local, el bolívar, el peso, el sol, cualquiera de ellos, expandieran el dinero y tuviéramos inflación. Entonces se vieron en la necesidad de dolarizarse. Ecuador no tiene inflación. Ustedes dirán, bueno, entonces vamos a dolarizarnos. No sé, dejen esa pregunta para después. No es eso. Detrás de la dolarización ecuatoriana, como lo fue en Argentina cuando estaba Domingo Cavallo de ministro de Economía, orden en casa. Entonces la gran lección que yo aprendí es que para resolver el problema inflacionario se requiere orden en casa. Orden que va más allá del corto plazo. Tiene razón Luis Mata y tiene razón Rafael. No es cuestión de que mañana el Banco Central diga no, la moneda no va a crecer sino 5%. No. Orden en casa tiene que ver con un problema estructural que tiene la economía venezolana que tiene solución. Ah, tiene solución. Ajá. ¿Y ahora cuál será?
Bueno, vamos con la segunda ronda de preguntas. Si les queda alguna duda sobre las soluciones que plantean cada uno de los ponentes. Mi pregunta es, a las soluciones planteadas, yo tengo una tercera solución, por así decirlo, pero no sé si pueda ser aplicada. Mi solución es que no sé si se puede llegar a un acuerdo donde ni el uno ni el otro, sino donde en el poder haya dos personas en el cual se puedan compartir ideales para trabajar por un mismo fin, dejando a un lado la avaricia y querer estar en el poder por lo que ello conlleva, por todo lo que eso genera, y teniendo por el medio la Constitución para trabajar más que por el pueblo, por el país, lo cual los efectos que ellos sería que estuviera más estable, sería beneficioso para todo el país. Y dejar a un lado más que todo lo que significa estar en el poder, que yo tengo todo el poder, y darle la espalda al país e interesarse a que yo tengo todo el poder, entonces todos los países me buscan porque yo tengo el poder. Y no discutir, no, que yo hago esto y yo propongo aquello, sino trabajar en conjunto y poder llegar a una solución. No sé si eso se pudiera aplicar. Bueno, yo insisto en aplicar una devaluación y en lo más pronto posible, tal vez a partir de 2015, porque pienso que en este periodo de septiembre-diciembre no cabe ninguna política de medidas, diríamos así, de mucha presión para el pueblo, porque no aguanta, por la inflación realmente está azotando y pienso que va a seguir aumentando en los últimos días como del año. Entonces, igualmente, alguna solución que tiene que ver con la inflación es si corregimos también el aparato productivo, porque realmente creo que es allí donde está la situación. Gracias. Desde que Karl Marx escribió su obra, él llevó al plano materialista la discusión de la dialéctica, en donde castró todas las otras dimensiones que la dialéctica de las ideas hegeliana podía haber mostrado a la economía como caminos y soluciones, y nos dejó con el archiconocido izquierda y derecha. Y desde ahí no hemos salido en casi 200 años. El problema es que por estar viendo de izquierda a derecha y plantear todo la discusión en base a esos términos, nos encontramos entonces como que sin recursos para poder ver más allá. Y la solución, yo pienso que la solución a la inflación viene en Venezuela particularmente, viene porque utilizando ese mismo argumento de izquierda y derecha se ha dividido la población y se ha creado una barrera ideológica en la sociedad que no permite que la sociedad se una para resolver sus problemas. Mientras nosotros no logremos la unidad, vamos a seguir en esta discusión. La forma de lograr la unidad es dejar de discutir si es la izquierda o si es la derecha y comenzar a ver qué es lo que funciona de esas dos posiciones. Como decía el profesor, hay países socialistas que funcionan muy bien, hay países de derecha que funcionan muy bien. Aquí lo que tenemos que medir es el nivel de despotismo, y disculpe que lo vuelva a mencionar, porque confío mucho en que esas sabias palabras inscritas en nuestro himno nacional traen la clave de lo que nosotros nos puede ayudar a salir del problema, como lo hizo la sociedad venezolana caraqueña, por ejemplo, en 1810. Gracias. He escuchado que en varias de las soluciones, creo que es una inquietud, aunque yo creo que es algo intencional entre los panelistas, que se menciona en muchas de las soluciones que el Estado debe bajar su influencia sobre la economía. Y digo que creo que no es coincidencia, porque no sé si se maneja más o menos la misma línea de pensamiento económico. Pero ¿qué pasa cuando el Estado se desasocia de la economía o deja que el libre mercado funcione normalmente, que la mano invisible maneje todo, y llegan a existir crisis económicas como la que ocurrió en el 2008? O sea, ¿qué pasa en ese momento? O sea, cuando la solución a la economía no es que el Estado deje de influir sobre ella. Ya terminando, lo que nos queda es plantearnos algo para reflexionar para el próximo foro.
Sí, no, lo único que voy a hacer es una pregunta. ¿La inflación es mala o es buena? Y no se me adelanten ni a reírse ni a responder. Porque si aquí hubiera un japonés que se matan porque debe haber algo de inflación en su país, no responderían igual que ustedes. El profesor Mata habló sobre el decrecimiento de los precios a nivel mundial. Y el profesor Ross habló de que la inflación ya es un fenómeno que está pasado. Pero lo que está sucediendo es precisamente que si el origen de la inflación es el propio gobierno y la aplicación de esa inflación, de ese impuesto inflacionario, es ineficiente, la inflación es mala. Pero hay muchos países donde la inflación no la produce el gobierno y entonces ese impuesto inflacionario va exactamente a recaer en una mejor calidad de vida. Se los dejo como reflexión para un próximo foro. Muchísimas gracias. Bueno, yo particularmente anoté 3 soluciones bien completas. Para mí el gobierno lo que debe hacer es, sea quien esté, debe atarse de manos. O sea, debe desentenderse el Banco Central de Venezuela del gobierno, deben ser 2 instituciones separadas, las instituciones deben estar descentralizadas. Esto para crear un ambiente de confianza y traer prosperidad económica al país. Si las empresas no tienen certidumbre de lo que va a pasar, no van a invertir. Y tercero, liberar poco a poco la economía. Como el profesor Rafael dijo, eso no se puede hacer de un solo golpe. Eso tiene que irse haciendo poco a poco, porque si no, ningún gobierno duraría ni una semana. Gracias. Mis amigos, Luis Mata, ¿quiere decir algo antes de irse? Rafael. Breves palabras, un minuto, y si nos pasamos, se van yendo, nos abandonan. Un minuto. Simplemente para dejarles aquí a los estimados amigos y a la universidad 2 ejemplares recientes, uno que se llama Los conflictos políticos del dinero, ¿verdad? Entonces, para ustedes, ¿verdad? Y uno para la universidad, ¿verdad? Otro para el amigo, ¿verdad? Y otro que se llama Despotismos financieros y sistemas políticos. Entonces, también, para los compañeros de mesa y para la universidad. Y ahí está el de la universidad. Eso se consiguen en el Palacio de las Academias. Los pueden ir a comprar allá en el Palacio de las Academias, los que quieran profundizar sobre las cosas que hemos conversado aquí, porque en una mañana como esta, en donde ha sido muy difícil llegar a los conceptos básicos, es necesario para lanzar un cohete a la luna, decir y aprender alguna cosa más que volar un cometa. Entonces, en estas circunstancias, bueno, aquí hay unos cuantos libros. En Venezuela producimos libros para tratar los problemas nacionales e internacionales, porque en Norteamérica se ocupan de los problemas norteamericanos, en Europa se ocupan de los problemas europeos, los asiáticos se ocupan de los problemas asiáticos. Y si nosotros no reflexionamos y si nosotros simplemente leemos los libros producidos en Norteamérica, los libros producidos en Europa, simplemente estamos desperdiciando nuestra capacidad de entender y de explicación. Entonces, la Academia Nacional de Ciencias Económicas se preocupa de producir, y las universidades allí representadas, y en este caso
la Fundación Alberto Adriani, que es nuestro primer economista, graduado fundamentalmente economista académico universitario, se ha dedicado a editar estos libros a precios módicos. Entonces, está en ustedes aprender un poco más de las cosas que nosotros hemos apenas tocado en la superficie, ¿verdad? Acá. Entonces, dejo esto como un incentivo para que ustedes vean las cosas. Bueno, primero que nada, muy agradecido por este aporte y este obsequio en particular. Yo solo quería cerrar dejándoles dos ideas fundamentales que nacen de la última ronda de preguntas. Y en primer lugar es que las sociedades que han vencido procesos inflacionarios importantes han sido sociedades que han llegado a la convicción de la necesidad del consenso. La polarización es inflacionaria. La concertación es antiinflacionaria. En segundo lugar, sí dejar muy sentado que eviten la tentación de ver las soluciones en términos de o Estado o mercado. Tanto el Estado como el mercado son instituciones imperfectas y se complementan, se necesitan. El asunto es saberlo hacer. Y en la mayor parte del mundo se está llegando a mejor comprensión de cuál es su interacción y cada vez más se está haciendo mejor. Y nosotros podemos tomar lo aprendido en otras sociedades para avanzar y no tener que recorrer el mismo camino que aquella. Pero el Estado es indispensable para que una economía funcione y los mercados son indispensables incluso para que el Estado sea más eficiente y más representativo y que lleve y procure mayor bienestar social. Eso sería. Y bueno, felicitarlos, agradecerles esta ocasión y nuevamente que sean por lo menos 100 años más de estas mesas redondas. Ya va. No se me vayan todavía 2 segundos más. Fíjense qué bueno lo que dijo Luis Mata. Jóvenes, les vamos a dar unas 3 horas para que se lean estos 2 libros. Van a venir para acá de nuevo a las 3. Van a resolver un cuestionario sobre ello. No trajimos lo de Rafael Muñoz, pero los va a traer más tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene toda la razón. Le pasamos el tema de la inflación, imagínense, ni el tema de evaluación no le pudimos responder al amigo. Le pasamos por la superficie. La idea del Centro de Estudios de la Economía Venezolana es un poco con el apoyo del decanato, del rector, de los profesores de acá. Es eso, iniciar un debate sobre esta Venezuela que a veces no comprendemos y que a veces estereotipamos de una u otra manera. De manera que recojo la invitación, vamos a hacer, tú también lo señalabas, vamos a hacer un segundo momento sobre este tema, sobre estos temas, y la idea del Centro de Estudio es mantenerlos en pie. Y la última cosa que quiero decir es que yo les decía que en ese mundo de todas las causas, Dios mío, claro que está el consenso, imprescindible, lo dijo Rafael, pero hay una institución que yo quiero dejar aquí en la mente de ustedes que se llama Banco Central. El Banco Central es como el contralor de la vida y del bienestar de la gente. Porque el Banco Central tiene la función de mantener la inflación acotada o frenada, o como quieran ustedes. Y resulta que nuestro Banco Central está desaparecido del mapa. Entonces yo quiero dejar la reflexión de que parte del tema, y ojalá pudiéramos examinarlo en un momento dado, esa institución que es parte del consenso nos ayuda a resolver el problema inflacionario. Y, le repito, está completamente abandonada en Venezuela y ha sido transformada reiteradamente para no cumplir con sus propósitos de garantizarle el bienestar a los venezolanos. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Voy a darle la palabra a Ornella para que se despida. Muchísimas gracias.